yo me siento feliz porque ya mis trotas, aunque venga el mal tiempo, granizo, tornado, le pase lo que le pase, yo ya estoy asegurado con Impulsa México. Da muchísimo gusto recibir como cada tanto, a mí me gustaría que fuera cada 8 días, pero tiene mucho trabajo él también, pero bueno, que está con nosotros muy seguido Emilio Amaya del Centro Comunitario de San Bernardino. Emilio, muy buenas noches, bienvenido a Entre Amigos. Buenas noches, saludos a todos, a Selene, a Abel, a ti, a Patricia, a Paco. Pues sí, otra vez muy agradecidos con la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de información desde la perspectiva que tenemos, ¿verdad? De este lado de la frontera y que nos da el brindar servicios legales migratorios a nuestra comunidad. Entonces, pues sí, muchas gracias por el espacio, la oportunidad, y aquí estamos el día de hoy para contestar alguna pregunta que pudieran tener la audiencia de Conexión Migrante. Gracias otra vez. Sí, y bueno, esperando que se empiece a conectar la gente y que nos empiecen a llegar sus preguntas. A mí me gustaría, Emilio, que nos contaras un poco cómo están las cosas por allá, cómo están las cosas en San Bernardino, en esa frontera con Tijuana que pues es de intensa actividad. Y luego con todos estos, bueno, yo no sé si son todos estos cambios, pero sí todas estas actualizaciones de la aplicación de CBP One que nos han traído preocupados a nosotros que no lo ocupamos. Imagínense ustedes a la gente que verdaderamente pues necesita entrar a la aplicación. ¿Cómo están las cosas, Emilio? ¿Cómo lo ves? Bueno, por acá seguimos todavía con esa especie de mini crisis, por decir así, no tanto crisis, pues porque no nos ha afectado tanto, y es el hecho de la gran cantidad de hermanos, hermanas que ya sea fueron puestos en libertad después de las detenciones, los arrestos en la frontera, o que han ingresado recientemente a través de la aplicación, ¿no? Entonces, tenemos un problema muy grande, principalmente sobre necesidades básicas, tales como vivienda, comida. O sea, casi todos los días estamos lidiando con situaciones donde hay familias que literalmente se están quedando en la calle, ¿no? Algunos municipios, por ejemplo, el municipio de Riverside o el condado de Riverside, el condado de Los Ángeles, tienen recursos que permiten que se les dé asistencia transitoria a las personas. Desafortunadamente, esta asistencia es de corto plazo. Por ejemplo, aquí en el área de Riverside se les ayuda a las familias durante un periodo de 3 días, después de los cuales la gente pues ya está básicamente con sus propios recursos, ¿no? También estamos mirando más casos de familias donde inicialmente los patrocinadores están de acuerdo en recibir a las personas, pero que dada la situación económica con la cuestión de la inflación, el incremento del costo de la vida, se convierte en una situación prohibitiva, ¿no? Entonces empezamos a ver esos problemas familiares, principalmente entre personas que han llegado recientemente y sus familiares que inicialmente lo recibieron, ¿no? Entonces, no estamos viviendo lo que se está viviendo en Nueva York o lo que se está viviendo en otros estados, pero sí estamos experimentando esta situación difícil por acá en el área del sur de California, ¿no? Entonces, sí hay necesidad de que antes de emprender el viaje, ya sea de la manera en que sea, pues sí, las personas siempre pues valoren, hagan un balance, pues miren el acceso a recursos que pudieran tener, ya que desafortunadamente los recursos son limitados. Un problema grande que tenemos ahorita es el hecho de que las personas que han ingresado recientemente son puestos en estos calendarios agilizados
en los tribunales migratorios, en los cuales básicamente se les da una audiencia para comparecer ante un juez de inmigración en cuestión de mes y medio. Y el gran problema es que las personas carecen de los recursos para contratar abogados privados, las organizaciones estamos saturadas, estamos básicamente, ¿verdad? Pues sin recursos para brindar atención a tantas personas que necesitan de la representación legal. Por eso era importante el día de hoy poder retomar este tema del asilo, los requisitos, el proceso, porque hay necesidad de que cuando menos nuestra gente tenga una idea de qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar en este proceso que están llevando a cabo. Sí, Emilio. Oye, te quería yo preguntar, porque bueno, la gente, nosotros lo vemos en muchos comentarios que tenemos. La gente llega y lo primero que pues busca es trabajar, pero hay un proceso que hacer para lograr ese permiso de trabajo. Y ahí hay un atorón porque la gente pues no está haciendo el proceso, no sé si sea complejo, no lo sé. Y por otro lado está la parte de que la gente sepa qué es lo que necesita cuando va a llegar allá, no solamente en el tema de trabajo, porque yo lo que estoy pensando es, bueno, si te dan cita en un mes, ¿quién te va a dar trabajo un mes? Ciertamente, y los costos de abogados, normalmente los casos de asilo tienden a ser complejos. El promedio de servicios legales es arriba de los $5,000 por casos, ¿no? Y hay pocos abogados que hacen lo que se conoce como casos pro bono o gratis, ¿no? Entonces, mucha gente desafortunadamente termina defendiéndose por sí sola. Y dado el hecho de que no podemos representar a tantas personas, parte de lo que nosotros hemos estado haciendo es precisamente llevando a cabo estas presentaciones donde les enseñamos a las personas cómo presentar los casos por su propia cuenta, de qué manera ir a través del proceso de tal manera en que lo pueden hacer por su propia cuenta, obviamente con la asesoría legal que más o menos les permita presentar un buen caso, ¿no? Entonces, por ahí había compartido un material que ahorita lo podemos revisar y que habla un poquito específicamente de cuál es el proceso para poder obtener un permiso de trabajo. Sí, fíjate que creo que ya tenemos por ahí el contenido hecho de cómo hacerle, porque es una de las grandes preguntas constantes cuando la gente llega para allá. ¿Alguien se puede verdaderamente representar solo en un caso de asilo, Emilio? Pudiéramos decir que sí. De hecho, lo hemos hecho en el pasado. O sea, esta situación de la falta de acceso a recursos legales no es nuevo. Lo hemos vivido en el pasado, precisamente cuando se han dado el incremento de los operativos migratorios debido al cambio de política migratoria. Hemos recurrido a lo que nosotros conocemos o llamamos como la defensa participatoria, donde las propias personas tratan de pues defenderse por su propia cuenta porque no tienen otra opción, ¿no? Una ventaja es de que el proceso legal, aun a pesar de que es complejo, tiende a ser uniforme. En otras palabras, las regulaciones, los procedimientos, los formularios que se utilizan son los mismos a través de todo el país, ya que la ley de inmigración es federal. De hecho, los procedimientos están establecidos en un manual que está disponible en la página de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria, ¿no? Entonces, ciertamente, aun a pesar de que no es fácil hacerlo por su propia cuenta, si la persona se informa, es algo que pueden hacer por su propia cuenta, no habiendo otra opción. Entonces, ciertamente no es fácil, pero ciertamente sí es posible, sí es factible. Sí, porque digo, si nos dices están rebasadas las organizaciones y demás, digo, sé que es el menos favorable de las circunstancias, pero si alguien tiene que hacerlo, pues bueno, qué bueno que sabemos que hay un proceso y
pasos a seguir para hacerlo. Hay preguntas ya. Selene me está presionando para que ya la deje hablar. No, no se crean, pero Selene, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Mira, la primera pregunta que nos llegó es aquí por Facebook y es de Fiam Fiam y dice, hola, una pregunta, para salir de los Estados Unidos con un hijo menor de edad, ¿necesito pasaporte o solo con los documentos que me entregó Migración cuando me entregué? Bueno, si cuando se entregó la persona asumiría, está todavía a través de un proceso que todavía no se ha definido, lo cual no necesariamente significa que puede viajar. Ahí la primera pregunta que tendríamos que tener, que haríamos es, ¿cuál es la situación legal de la persona? Porque en teoría, para que pueda viajar, la persona tiene que ya sea ser residente permanente o contar con un permiso que le permita viajar fuera del país. No sé si entendí la pregunta, no sé si es viajar dentro de los Estados Unidos o viajar fuera de los Estados Unidos, pero otra vez, principalmente en relación a la cuestión del asilo, una de las razones por las cuales la persona busca asilo es precisamente porque tiene miedo de persecución en su lugar de origen. Entonces, una persona que piensa solicitar asilo y que regresa a su país de origen sin ningún problema, es algo que cuando presente su trámite de asilo va a ser un problema, porque obviamente regresó y no le pasó nada, ¿no? Entonces, en relación a esa pregunta, necesitaríamos quizá un poquito más de información para darle una respuesta correcta. Otra vez, estamos hablando de situaciones generales, no de dar consejería legal, porque desafortunadamente no es el foro, pero si nos da un poquito más de información le pudiéramos contestar. Ahora, si se trata de una persona que es residente permanente o cuenta con un estado migratorio que le permite viajar fuera del país y tiene que viajar con un menor, normalmente no requiere de un pasaporte a menos que vaya a viajar a través de vía aérea. Hay que recordar que si se va a viajar por avión, pues dentro de los Estados Unidos para otro país, requiere de un pasaporte, ya sea norteamericano o de su país de origen, obviamente con la visa. Si el viaje es por vía terrestre, por decir a México, normalmente puede utilizar el acta de nacimiento, puede utilizar un documento de la escuela o cualquier otro documento que acredite la identidad del menor. También en ciertos casos, cuando solamente va a viajar con uno solo de los padres, normalmente también se requiere autorización por escrito del otro padre dando consentimiento para que viaje, ¿no? Porque ahí también tenemos la cuestión de la prevención del rapto de menores, ¿no? Entonces quizá necesitaríamos un poquito más de información para contestar la pregunta. Al final por ahí vamos a poner nuestro número de teléfono para que nos llame y le pudiéramos contestar un poquito más en detalles la pregunta, teniendo un poquito más de datos sobre el estado, la calidad migratoria de la persona que quiere viajar. Gracias. También, bueno, esta pregunta nos llegó por WhatsApp y dice, hola, mi nombre es Gaby. Estoy en Estados Unidos por 2 años. Ay, perdón, tengo un sponsor que no es mi familia. ¿Cómo hago o qué tipo de trámite necesito para que mi sponsor me podría amparar por 5 años? Así bueno, hay diferentes tipos de patrocinadores, que es básicamente cuando dice un sponsor. Normalmente para que se pueda obtener un beneficio migratorio, normalmente tiene que existir ya sea una relación familiar o tiene que existir una oferta de empleo. Normalmente para que un patrocinador pueda pedir a otra persona, pueda solicitarle beneficios migratorios, normalmente tiene que existir una relación familiar, ya sea establecida por sangre o a través de la relación del matrimonio, o pudiera ser en el caso de hijastro o padrastro, ¿no? De otra manera, normalmente si se trata de alguien que no es un familiar, la persona pudiera utilizar una oferta de empleo y utilizar el procedimiento de certificación laboral. Ahí la única preocupación que habría sería ver cuál es la situación migratoria de la persona, porque hay que recordar que una persona que decide permanecer en el país
cuando vence su visa, su permiso de estadía, si es que vino legalmente, empieza a acumular presencia ilegal. Y bajo la ley de inmigración, a partir de abril 1 del 97, si una persona está en el país un año sin documentos y sale o tiene que salir, como normalmente ocurriría a través del proceso de certificación laboral, normalmente la persona se sujetaría a un castigo de 10 años. Otra vez, para que alguien pueda patrocinar a otra persona en relación a la cuestión de inmigración, normalmente tiene que existir ya sea la relación familiar o una oferta de empleo. Gracias. También, bueno, ya nos llegó otra pregunta por WhatsApp y nos dice, Elida del Carmen se llama. Dice, soy venezolana, pero estoy en México. Mi hija de 15 años pasó con su bebé. Quería preguntar si yo puedo pasar buscándolo a ella como su mamá, o sea, como reencontrarse con su hija de 15 años. Pues sí, pudiera. Normalmente la reunificación familiar es uno de los elementos o uno de los argumentos que se utiliza para poder obtener un permiso de ingreso humanitario al país. Entonces, ciertamente el tener un familiar ya en los Estados Unidos sería una de las consideraciones para que le pudieran permitir ingresar por razones de tipo humanitario. Sí, ciertamente sí lo pudiera utilizar. Gracias. También ya nos llegó otra pregunta y nos dice Jonathan que si le podemos explicar cómo es la información, cómo es el proceso para obtener una visa de trabajo en Estados Unidos. Sí, bueno, varía mucho dependiendo de las circunstancias de la persona. Mucho de ello tiene que ver con el tipo de formación académica que la persona pudiera tener. Cabe enfatizar que hay diferentes tipos de visas que van desde las visas de inversionistas, tales como la visa H1B, hasta las visas de trabajadores regulares, ¿verdad? Las visas para ya sea campesinos, para trabajadores en los servicios. Existe las visas TN que se dan a través bajo lo que establece el Tratado de Libre Comercio, pero normalmente, por lo general, se requiere que la persona tenga un patrocinador quien inicialmente le haga la oferta de empleo. Normalmente el patrocinador es una compañía, ¿verdad?, que está interesada en los servicios de la persona. El procedimiento varía dependiendo del tipo de visas. Por ejemplo, cuando se trata de visas de trabajo para trabajadores agrícolas o para trabajadores de los servicios, normalmente se hace a través de compañías reclutadoras. Conexión Migrante tiene mucha información acerca de compañías legítimas que facilitan ese proceso. Visas como las visas TN a través del Tratado de Libre Comercio normalmente se dan a través de una relación que ya existe muchas veces entre la compañía que quiere patrocinar al trabajador y al trabajador. El trámite puede ser muy sencillo, tal como obtener solamente una oferta de trabajo en una carta oficial en papel membretado de la compañía, agendar una cita a través del proceso regular completando el formulario de S-160 y presentarse a su entrevista. Pero otra vez va a depender mucho de las circunstancias de la persona, su formación académica, su experiencia, su perfil profesional y también la disponibilidad de un patrocinador dentro de los Estados Unidos. Este tema de las visas de trabajo nos da para un programa completo que yo pienso que pudiéramos hacer y cubrir los diferentes requisitos, ¿no? Sí, Emilio, ese yo creo que es uno de los temas más importantes para la comunidad. Es el tema número uno en las dudas y en las preguntas que hace la gente al Centro de Atención al Migrante. Es muy importante para nosotros. Y de entrada les digo que hay una organización que se dedica a proteger el derecho de los migrantes, el derecho laboral de los migrantes, es el Centro de Derechos del Migrante. Y ellos tienen una página que se llama contratados.org, donde pueden checar
si las ofertas de trabajo son reales y demás. Y luego tienen otra que se llama El Migrante. A ver, ¿cómo se llama la otra página que tiene el CDM para el tema de visas de trabajo? Es nada más No, el portal del portal migrante. migrante. el portal del migrante. Bueno, si quieren, si tienen dudas, les podemos poner ahí la información, pero esas son dos sitios que les pueden ayudar a entender un poco el proceso y luego si tienen una oferta, a checar que sea cierta, porque hay un montón de fraudes ahí alrededor. ¿Hay más preguntas? Sí, de hecho, ya nos dio un poquito más de información el usuario que se llama FiamFiam y su pregunta es para salir de Estados Unidos definitivamente con el menor que no es ciudadano americano. Se entregaron a migración y solamente tienen pues esos documentos que le entregó migración y dice que pues quiere saber cómo es el proceso para salir sin pasaporte y pues ya no volver a Estados Unidos porque la vida es bastante difícil sin un permiso de trabajo. O sea, es una persona que ya no quiere regresar a Estados Claro, Unidos. ciertamente es una persona que quizás se quiere autodeportar. Normalmente ahí, si la persona se encuentra en trámites de deportación, en otras palabras, se entregó, la dejaron salir bajo libertad, bajo palabra y tiene que ir a través de un proceso migratorio ante los tribunales. Normalmente, para empezar, normalmente la recomendación es que notifiquen a la oficina de ICE con la cual se estaban reportando. Normalmente hay un requisito de que cuando la persona es puesta en libertad bajo palabra, se tiene que reportar con la oficina de ICE para pues verificar que está cumpliendo con las condiciones de la libertad. Entonces, normalmente en una situación así, la recomendación es que la persona se presente con la oficina de ICE, la oficina de inmigración, y les informe que tiene la intención de salir del país. Normalmente la oficina de ICE les prepararía unos documentos, los cuales la persona al salir del país tienen que entregar ya sea a la oficina de inmigración ya del lado de México o en uno de los consulados o una de las embajadas. Ahora, la importancia de hacer esto es por el hecho de que si la persona se va del país y no reporta que se va a ir y no hay evidencia de que la persona salió, eventualmente el proceso va a seguir su curso y la persona va a terminar con una orden de deportación. Obviamente sería lo de menos si la persona no piensa regresar, pero normalmente esa sería la recomendación legal. En términos de los documentos que necesite para viajar, va a depender mucho del país de origen. En el caso de México, normalmente presentar el acta de nacimiento mexicano o cualquier otro documento que prueba su nacionalidad, normalmente sería suficiente para que pudieran ser admitidos a México sin ningún problema. Pero sí es importante de que si salen del país después de que fueron puestos en trámites de inmigración, una vez que estén en México, ya sea se presenten en alguno de los consulados o vayan a la garita ya del lado mexicano, ¿verdad? Y nada más para verificar que han salido del país, para que el proceso migratorio de este lado se concluya y no quede nada pendiente, porque las cosas cambian. Y si esa persona en 10 años tiene la posibilidad de regresar con una visa de turista, pues entonces va a tener el problema de que hay una orden de deportación, pues porque no supieron que salió del país. Gracias. También, bueno, Elida del Carmen nos sigue escribiendo, es la persona de Venezuela que su hija se fue con su bebé a Estados Unidos. Están pidiendo asilo, pero ella nos pregunta que si ella se entrega, ¿qué posibilidades hay de que la deporten? Aunque pues está intentando pues hacer esto de la reunificación familiar. Bueno, al margen de la razón por la cual va a venir otra vez, ahorita todavía el procedimiento sigue siendo hacerlo a través de la aplicación CBP One. Si la persona es de Venezuela, bueno, existe también este programa para personas que son nacionales de ciertos países como Venezuela, el cual es un poquito diferente porque requiere que un patrocinador aquí inicie en los Estados Unidos, inicie el proceso completando la carta
de sostenimiento o la forma de declaración financiera, la forma I-134, la cual permitiría que la persona reciba una invitación y pueda ingresar legalmente a los Estados Unidos. Ahora, si la persona llega a la garita y se entrega, normalmente la política actual todavía permite que las personas puedan permanecer en el país, pero ahí entonces la consideración ya no sería la reunificación familiar, sino la consideración sería más que nada el hecho de la posibilidad de persecución en caso de que regresara a su país de origen. En otras palabras, si la intención es utilizar la aplicación a CBP One y hacerlo a través del proceso regular, la reunificación familiar sería un factor importante, pero si la idea es entregarse en la frontera, entonces, aparte de la reunificación familiar, tendría que ser el hecho de la posibilidad de persecución en caso de que regresara a su país de origen. Muchas gracias, Emilio. A ver, Selene, ¿había más preguntas o no? Es que ya me quedé yo encarrerada. Sí, hay una que es de Alex. Ahí está. A Y ver. dice, hola, voy llegando. ¿Me podrían explicar cuál sería ahora la forma de pedir asilo después del título 42? Sé que es por una aplicación, pero no entiendo por qué. Gracias. Y también nos pregunta que si al tener una cita en CBP One ya le garantiza el asilo. Bueno, no necesariamente. Otra vez el proceso establecido cuando terminó la implementación de la Ley de Salud Pública del título 42 requiere que las personas soliciten una entrevista de miedo creíble a través de esta plataforma o a través de esta aplicación conocida como CBP One, la cual permite que en teoría de manera ordenada las personas puedan ingresar al país para hacer uso de su derecho bajo la ley internacional. En relación a eso, la Corte Federal de Apelaciones apenas el día 3 de agosto dio una decisión donde permite la continuación de este proceso y el uso de esta aplicación electrónica, ¿no? Entonces, normalmente la persona a través de la aplicación obtendría la oportunidad de presentarse a la frontera para llevar a cabo la entrevista de miedo creíble. La entrevista de miedo creíble es como la entrevista preliminar para más o menos determinar de si la persona es elegible o no para el asilo. Ahí es donde empiezan los problemas. Normalmente, una vez que la persona ha podido completar el proceso a través de la aplicación, normalmente le van a permitir ingresar al país, pero eso no necesariamente va al final a resultar en que la persona obtenga el beneficio del asilo, principalmente porque un problema grande es que las personas no entienden cómo lo que se requiere para obtener asilo en este país, ¿no? Parte del material que les compartía menciona el hecho de que para ser elegibles para asilo, la persona tiene que establecer que tiene miedo fundamentado de persecución o que ha sufrido persecución en el pasado por cuestión de raza, credo, membresía de grupo, opinión política o supuesta opinión política. Entonces, un problema que ahorita estamos mirando nosotros con los casos que estamos atendiendo es que en las entrevistas preliminares, muchas veces la motivación principal por la cual la persona busca ingresar al país es ya sea de tipo económico o por reunificación familiar. Básicamente las personas dicen que pues estamos huyendo por falta de oportunidades, por la pobreza, porque no podemos obtener educación, etcétera, etcétera, o porque aquí se encuentran mis familiares, ¿no? Y el gran problema con eso es que eso básicamente le resta méritos a la solicitud de asilo, ¿no? Un poquito más adelante hay si pudieran avanzar la presentación. Gracias, compañeros. Un poquito más. Ahí platicamos de qué es el asilo, ¿no? Entonces,
para aclarar o para puntualizar algunas preguntas, ¿verdad? La primera, otra vez, el miedo de persecución y la razón por la cual buscan ingresar al país y buscan protección es precisamente porque tienen miedo de que les pase algo, ya sea por cuestiones de raza, por cuestiones de credo, por membresía en un grupo particular, por opinión política o por supuesta opinión política. Un problema que vemos con frecuencia es que las personas, una vez que ingresaron al país, piensan que ya les dieron asilo y la cosa no es así. Lo único que ha pasado en realidad es que han llevado a cabo esta entrevista de miedo creíble, que es básicamente la entrevista preliminar que es hecha por un oficial de inmigración para ver si la persona más o menos pudiera calificar para protección bajo la ley de asilo. El trámite de asilo ya en los Estados Unidos se puede hacer ya sea de forma afirmativa cuando la persona ingresó, ya sea como turista o sin documentos, y esta se tiene que hacer ante el Departamento de Seguridad Interna, o se puede hacer de forma defensiva, que es cuando lo tienen que hacer ante los tribunales de inmigración en este proceso de expulsión o de deportación. Entonces, el hecho de que ingrese al país, el hecho de que le permitan, en verdad, la entrada legal por razones de tipo humanitario, no necesariamente significa que al final de cuentas va a ser elegible para asilo. Eso es bien importante. Y otra vez, antes de llegar a su entrevista en la frontera, la persona tiene que tener ya esta razón por la cual tiene miedo de persecución, que tiene que estar relacionada con las bases que establece la ley. De otra manera, lo más seguro es que vayan a negarle su caso de asilo porque desafortunadamente no cumplirían con los requisitos. Emilio, nada más para recordarle a quienes nos están escuchando esta noche que hoy estamos abiertos a preguntas de la audiencia. Estamos recibiendo mensajes a través de WhatsApp, estamos recibiendo mensajes a través de Facebook, así que por favor, si tienen alguna duda sobre procesos migratorios y sobre el tema de asilo, que pues es el gran tema en este momento en la frontera, por favor, no duden en hacerlo. Hay algunas preguntas más, así que Selene, si quieres, continuamos. Sí, una de las preguntas que llegó es de Emanuel Prudencio y dice: buenas noches, yo tengo 19 años viviendo en este país, vivo con mi pareja, no somos casados y tenemos 3 hijos nacidos en este país. Pagamos impuestos. ¿Qué posibilidad hay de poder arreglar un permiso de trabajo? Normalmente, para poder conseguir un permiso de trabajo, la persona tendría que calificar para algún tipo de beneficio migratorio. Lo más común es cuando la persona tiene un trámite pendiente de residencia permanente, ¿verdad? Por ejemplo, a través de la esposa ciudadana o residente permanente, si es que califica ya sea bajo la sección 245I o la sección 245A, o si la persona tiene algún otro trámite que le pudiera permitir el permiso, por ejemplo, en los casos de asilo. Cuando una persona solicita asilo, 180 días después de que la solicitud de asilo ha sido presentada ante el tribunal o ante la oficina de inmigración, la persona es elegible para permiso de trabajo. Desafortunadamente, la gran mayoría de nuestra gente no califica para permisos de trabajo a través de este medio, porque inclusive en los casos donde la persona está casada con alguien que es ciudadano o residente, a menos que la persona haya ingresado legalmente o a menos que la persona haya hecho una petición antes de abril 30 del 2001 bajo la sección 245I, la persona no sería elegible para permiso de trabajo. Una última posibilidad que pudiera aplicar en el caso que nos presenta el hermano que hizo la pregunta es: como está en el país, como tiene más de 10 años en el país, como tiene niños que nacieron aquí,
si la persona fuera detenida y puesta en trámites de deportación, la persona pudiera solicitar ante el Tribunal de Inmigración lo que se conoce como cancelación de la deportación bajo la ley de los 10 años. Este proceso de cancelación de deportación bajo la ley de los 10 años permitiría que tuviera un permiso de trabajo en lo que su trámite se encuentra pendiente ante el Tribunal de Inmigración. Gracias. La siguiente pregunta es otra vez de Fianfiam y dice, ¿hay alguna opción de averiguar cómo va el proceso del permiso de trabajo? Ya tengo 3 meses de haber metido el asilo y tengo 2 meses de que puse las huellas. Va a depender de las circunstancias en las cuales hizo el trámite. Otra vez, bajo la ley actual, la solicitud de permiso de trabajo solamente se puede hacer, o bueno, de hecho, legalmente no se puede hacer en cualquier momento, pero legalmente para poder solicitar permiso de trabajo, la solicitud tiene que estar pendiente, la solicitud de asilo, que es el formulario 1589, tiene que estar pendiente en el tribunal mínimo por 150 días y el permiso de trabajo no lo pueden conceder hasta 180 días después de que el trámite estuvo pendiente. Va a depender mucho de cómo se hizo el trámite de asilo. Si la solicitud de asilo fue hecha ante el Tribunal de Inmigración, cuando se hace el trámite, empieza el conteo a través de un reloj, que es el que lleva la cuenta de la cantidad de días que van pasando, para averiguar si ya han pasado los 150 días que se requieren. Todo lo que tiene que hacer la persona es llamar al número del tribunal, el cual es el 1-800-898-7180. Repito, 1-800-898-7180. Cuando llaman a ese teléfono, les van a pedir el número de caso, el número de extranjería, que es el número que empieza con A. Y ahí, en una de las opciones, que normalmente es la opción número 2, la persona puede averiguar cuánto tiempo ha pasado en el reloj o cuánto tiempo tiene el caso de asilo pendiente. Eso le indicaría si es que la persona ya puede hacer el trámite de permiso de trabajo. Una vez que la persona ha hecho el trámite de permiso de trabajo completando el formulario 1765, normalmente la Oficina de Inmigración le envía un recibo, un documento oficial, el cual trae su número de caso. Con ese número de caso, la persona puede ingresar a la página de inmigración, la página de USCIS, y ahí hay una sección que dice Case Status, ¿verdad? Estado del caso, donde la persona puede poner su número de caso y le daría información de cuál es el estado de su caso. También se puede llamar a la Oficina de Inmigración y con ese número de recibo se pudiera averiguar si ya ha habido una determinación. Normalmente el tiempo promedio para un permiso de trabajo es de 90 a 120 días, aunque en ciertos casos pudiera tardarse más tiempo. Gracias. La siguiente pregunta es de Patty JL y dice, buenas noches, llevo 4 años en Estados Unidos, ¿puedo aplicar para asilo político y después traer a mi hija que se encuentra en Morelos, ya que allá hay mucha delincuencia? Sí, un gran problema que hay es una de las limitaciones bajo la ley de asilo es que la persona, una vez que viene al país, tiene que hacer su trámite de asilo dentro del periodo de 1 año, a menos que haya habido cambio de circunstancias o causa de fuerza mayor que impidió que la persona no hiciera su trámite de asilo dentro del año. En una situación como la que plantea la persona, obviamente ese año ya pasó. El problema, o sea, el trámite todavía lo puede hacer.
Normalmente lo que pasaría, la oficina de inmigración, la oficina de asilo depende de la oficina de inmigración, normalmente rechazaría el caso porque obviamente ya pasó el periodo del año y la persona terminaría en trámites de deportación, ¿verdad? Entonces ahí la persona tendría que valorar, tendría que estar segura de que en realidad se trata de un buen caso de asilo, porque de otra manera no solamente se va a ver con el problema de que no va a poder traer a su familiar, sino que eventualmente va a tener que salir del país, ya sea bajo orden de salida voluntaria o bajo orden de deportación. Ahora, asumiendo que la persona califica y la oficina de asilo le aprueba su caso de asilo, existe un proceso que permite que una persona que ha obtenido asilo pueda patrocinar, pueda traer a los familiares inmediatos, tales como el esposo y los niños, completando el formulario I-730. Entonces, va a depender de lo que pudiera pasar, pero normalmente la recomendación es de que si la persona ya tiene más de un año en los Estados Unidos en violación de su estado migratorio, antes de hacer el trámite de asilo, tiene que informarse bien, valorar bien que su caso valga la pena, porque de otra manera pudiera salir totalmente contraproducente. Oye, Emilio, y también es cierto que desafortunadamente el tema de vivir en un país con delincuencia no es factor para que te den asilo. O sea, hemos tenido muchas llamadas de personas que dicen vivo en alguno de los estados más peligrosos donde está la delincuencia desbordada en este país, pero desafortunadamente ese no es factor y mucha gente cree que ese es factor. Claro, es muy común, principalmente en el caso de México y de Centroamérica, la mayoría de este tipo de casos caería dentro de lo que se conoce como miedo generalizado. En otras palabras, tengo miedo de lo que está pasando, gracias a Dios no me ha pasado nada, no quiero que me pase algo, ¿verdad? Pero desafortunadamente los problemas con la delincuencia organizada, los cárteles de las drogas, las maras, las pandillas, por sí mismo, ¿verdad? No son suficientes para establecer persecución por cuestión de membresía en un determinado grupo social o étnico, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las circunstancias de las personas, pero en términos generales, los problemas con la delincuencia organizada por sí solos no son suficientes para poder obtener asilo. Bueno, ya vamos a pasar a los mensajes que nos están llegando por WhatsApp. El primero es de Sibeli Laredo y nos dice, buenas noches, ¿me podrían ayudar para aplicar a algún trabajo para ingresar de manera legal junto con mi esposo, ya que nos ofrecieron con un coyote, pero nos da temor? Sí, obviamente ahí habría que mirar en las páginas de compañías que pues hacen el proceso de contratación para ofertas de empleo. Se me hace que iban a compartir una página, ¿no? Pero otra vez, para poder ingresar a través de una oferta de empleo se requiere la existencia de un patrocinador, normalmente una compañía que requiere del trabajo de la persona. Normalmente, sin el patrocinador, es difícil poder ingresar al país por cuestiones laborales. Y también decirles que los riesgos altísimos, los peligros que hay por cruzar con un coyote, no solamente por cruzar, miren, nosotros estuvimos trabajando algunos meses, un equipo de periodistas en un reportaje sobre desinformación. Y una de las cosas que encontramos permanentemente era fraudes a la gente que les prometían cruces y los cruces se convertían en secuestros. Entonces, yo les diría, tengan mucho cuidado porque no es seguro, se arriesgan su vida y arriesgan a su familia. Y hasta ahí me quedo y sígueles él. Gracias. Vamos a ir con la pregunta de Flor. Ella también nos escribió por WhatsApp y dice, ¿qué oportunidades de obtener papeles legales tiene un joven de 18 años
que emigró con su madre cuando tenía 4 años de edad. Esto fue en 2012. La madre intentó pedir asilo, pero no se logró, pero él ya está emancipado y es mayor de edad, y aunque tiene el social, no tiene estatus legal. Es venezolano. Claro. Bueno, si se trata de una persona que es menor de 21 años todavía y que de alguna manera ha sido víctima de negligencia o abandono de alguno de los padres, existe el procedimiento de lo que se conoce como inmigrante juvenil especial o lo que también se conoce como la visa juvenil. Hay que recordar que para cuestiones federales en Estados Unidos, la mayoría de edad es hasta los 21 años. O sea que en realidad todavía se trataría de un menor. El proceso ahí requeriría que alguien, un familiar, hiciera una petición de custodia o de tutela legal ante un tribunal estatal y que ese tribunal estatal emitiera una determinación de que la persona ha sido víctima de abandono, víctima de negligencia de alguno de los padres, lo cual a su vez permitiría que la persona sea elegible para el estado de inmigrante especial juvenil, el cual se hace completando el formulario I-360. Una vez que hay la determinación de abandono y de que la persona es elegible para inmigrante juvenil especial, la persona sería elegible para residencia permanente. En el caso que plantea la persona, es urgente que busque atención legal, porque otra vez, al cumplir los 21 años, dejaría de ser elegible para este proceso, ¿no? Siempre está el procedimiento del asilo, principalmente en el caso de personas de ciertos países como Venezuela. Hay una serie de consideraciones por cuestiones de tipo político, ¿no? Pero la cuestión de la visa juvenil sería algo preferible, principalmente si se puede determinar que hubo negligencia, abandono de parte de alguno de los padres. Muchísimas gracias, Emilio, por la información. Ya nos quedan solamente 10 minutos para el programa, por si tienen alguna otra pregunta. Por lo pronto, Abel tiene alguna pregunta y pues dale, Abelito. Sí, tengo dos, ligado a lo que estamos hablando. Hay algo común que pasa con las personas y es también, ¿qué pasa si ponen una dirección en su solicitud y se tienen que cambiar? Sé que hay un proceso ante USCIS, pero no sé, es otros trámites. Tienen que registrarse, ahí en esa página registran su cambio, porque, bueno, también tenemos la nota, pero no sé si esto aplica y, bueno, esa sería la primera. Y la segunda sería, porque estuvimos hablando de los permisos de trabajo y de las personas que ya están y están como nerviosas porque, pues, si no tienen permiso de trabajo, en esta sería un poquito sobre las personas que inician su propio negocio. Si soy un migrante con estatus migratorio irregular, ¿algo me impide emprender? Sí, en relación a la primera pregunta, siempre hay necesidad de hacer cambios de domicilio cuando la persona se cambia de domicilio ante las diferentes instancias. Por ejemplo, si la persona fue detenida, normalmente en el proceso va a tener que lidiar con la oficina de USCIS, que sería la oficina que recibe la solicitud de asilo. Va a tener que lidiar con la oficina de ICE porque se tiene que reportar normalmente y también va a tener que comparecer ante el Tribunal de Inmigración. Normalmente el cambio de domicilio se tendría que hacer con cada una de las dependencias y cada dependencia tiene un proceso determinado. En el caso de la oficina de USCIS, la oficina de inmigración, se completa la forma AR11, la cual se puede hacer en línea. En el caso de ICE, normalmente se requiere presentarse en persona y hacer el cambio cuando se reporta. Y ante el Tribunal Migratorio, normalmente se tiene que completar el formulario EOIR 33C, EOIR 33C, que es una hojita de color azul que le dan a la persona. Es bien importante que se haga el cambio de domicilio porque si la persona no recibe su citatorio porque no hizo el cambio de domicilio y la persona no se presenta a su audiencia, entonces la persona
va a terminar con una orden de deportación en ausencia. En relación a la cuestión de trabajo, a la segunda pregunta, va a depender mucho de dónde se ubique, pero hay lugares como el estado de California donde no se requiere de documentos para poder tener un negocio. En el estado de California, la persona puede tramitar lo que se conoce como un número de declaración de causante o el número de ITIN, el cual permite que la persona pueda abrir su propio negocio. De hecho, algo que estamos mirando mucho entre las personas que han ingresado con trámites de asilo es el de abrir sus propios negocios. Yo miro gente vendiendo pupusas, gente vendiendo arepas, gente yendo a los sobre ruedas porque no tienen otra opción a estas alturas, ¿no? En relación a permisos de trabajo, y era otra de las cuestiones que quería aclarar, va a depender mucho de las circunstancias bajo las cuales ingresaron al país. Las personas, y esta es una buena noticia, todas las personas que ingresan legalmente a través del proceso de parol o permiso condicionado de ingreso son elegibles para permiso de trabajo tan pronto ingresan a los Estados Unidos. Bien importante, si la persona ingresó legalmente a través de la aplicación CBP o llegó a la garita y no trató de cruzar sin documentos, sino que se presentó y presentó su caso y le dijeron que ingresara, si la persona le dieron permiso condicionado de ingreso al país o parol, permiso humanitario bajo la sección 212D del Acta de Inmigración, la persona es elegible para permiso de trabajo. El trámite es relativamente sencillo. Se completa un formulario, el formulario 1765. Hay necesidad de establecer necesidad económica, lo cual se puede hacer a través de una declaración. Obviamente la persona necesita trabajar y hay un costo que es de $410 por el permiso de trabajo, pero se puede solicitar una dispensa de pago. Desafortunadamente, las personas que ingresaron sin documentos al país y que fueron puestas en libertad después de que fueron detenidas, no serían elegibles para permiso de trabajo hasta 150 días después de que presentaron sus solicitudes de asilo en los tribunales de inmigración. Desafortunadamente, en términos legales, trabajar sin autorización de empleo tiene una serie de implicaciones, principalmente porque permite que la persona acumule presencia ilegal que en el futuro pudiera ser un problema, ¿no? Pero obviamente hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Nada nuevo pues en esta situación. Sí, fíjate, Emilio, a mí pues me asusta mucho los periodos de tiempo para los permisos de trabajo, porque todo el mundo cree que cruza, hago la petición, mañana me llega, pasado empiezo a trabajar. 150 días, es un montón de tiempo, son 5 meses, 180 días son 6. Y ahí está el tema, o sea, ¿qué haces para darle servicios y posibilidades de vivir a alguien que tiene que esperar 6 meses para trabajar? Complejo el panorama. Ay, Emilio, pues ahora sí que no paraste de hablar y nosotros nomás te escuchamos y apuntamos, pero te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Nuevamente, de verdad, gracias por toda la información tan clara que nos ofreces sobre todos los procesos que necesita hacer pues la gente que está de este lado o está de aquel lado o ya cruzó o está en la decisión. Muchas gracias. Ya saben, aquí abajo les pusimos ya la información del Centro Comunitario de San Bernardino y de Emilio. Muchas gracias, Emilio, de verdad. Claro, un último comentario sería, yo sugeriría que pudiéramos hacer un programa de cómo las personas pueden presentar sus casos de asilo. Se me hace que es algo importante ante la falta de recursos legales. Planéenlo, me avisan y podemos hacer una presentación de qué es lo que la gente tiene que hacer, eso cómo me lo puede encanta. hacer. Y de nuestra parte, pues aquí estamos a sus órdenes en lo que se ofrezca. Muchas gracias por la oportunidad, compañeros. ¿Sí? Conexión Migrante. Gracias, Emilio. Y mira, para que veas que sí estamos en la misma onda, estábamos ahorita diciendo, ese es uno de los temas que tenemos que hacer porque
hay una necesidad de que la gente aprenda a defenderse sola. Entonces, segurísimo, ahorita agendamos y Abel mañana te busca para tener listo ese programa. Muchas gracias, Emilio. Gracias, Elene. Ahora sí te tocó estar ahí un ratote. Gracias, Abel, como cada semana. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan, que preguntan, que se interesan por los temas que creemos que nosotros que son importantes para todos ustedes. Próxima semana nos volvemos a ver aquí, 7 de la tarde, hora Ciudad de México, en Entre Amigos. Por lo pronto, que tengan un maravilloso fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Emilio, nuevamente. Y que tengan muy buena noche. Hasta luego.